Muy buenas tardes a todas las personas que nos acompañan en este nuevo webinar y que se encuentran desde ya conectados en nuestra transmisión en vivo. Mi nombre es Luis Felipe Barrera y soy el director técnico y de proyectos de la Fundación Alianza Natural Colombia. Reciban un cordial saludo de todo el equipo de la Fundación y sean bienvenidos a este webinar. En esta oportunidad estamos muy contentos de estar nuevamente con ustedes en este ciclo de webinars Descubriendo el Dosel, una iniciativa que busca visibilizar el dosel, así como los proyectos de investigación y conservación de su biodiversidad en el Neotrópico. Estamos muy orgullosos de poder presentar en esta oportunidad a nuestros expositores, Elena Aguiar Silva y Santiago Zuluaga, quienes nos acompañan desde Manaos, Brasil, y Santa Rosa, provincia de La Pampa, Argentina, respectivamente. Y esta tarde compartirán con todos nosotros muchísima información de interés en su presentación titulada Las reinas depredadoras del dosel en los bosques neotropicales, de la Amazonía a los Andes. Antes de darle paso a nuestros expositores, quiero recordarles a todas las personas que nos acompañan desde ahora en nuestra transmisión en vivo de Facebook Live que pueden poner todas sus preguntas y consideraciones en la sección de comentarios de la transmisión en vivo y estas serán transmitidos a nuestros expositores al final de su presentación. Me gustaría introducir ahora a nuestros expositores, pero antes me gustaría saludarlos. Elena y Santiago, ¿cómo están? Bien, muy bien. Saludos. Hola, ¿qué tal? Bien, muy bien. ¿Y tú? Muy Hola, bien, muy Santiago. bien. ¿Qué tal el clima en Manaos? Caliente. Como 35 grados. Oh, wow, mucha humedad, me imagino. Sí, mucha humedad. Ok, y Santiago, ¿qué tal en la Y por ahí. Argentina? No Santiago, te tienes el escuchas, Santiago. micrófono en mute. Hola, Santiago. Está mudo. Santiago, activa el micrófono, por favor. Bueno, mientras Santiago soluciona los problemas con el micrófono, me gustaría introducir un poco a nuestros expositores. Elena es graduada en Ciencias Biológicas de la Universidad Estatal de Ceará, máster y doctor en Biología por el Instituto Nacional de Investigación de la Amazonía. Tiene experiencia en ecología, zoología, ornitología, monitoreo de la biodiversidad y ecología de aves rapaces. Elena tiene mucho interés en conectar a las personas con la conservación de la naturaleza, tratando de crear conciencia entre las poblaciones locales sobre la necesidad de conservar las interacciones ecológicas y sus hábitats naturales. Elena orgullosamente es madre de 2 hijos y tiene su maternidad actualmente de su segundo bebé. Y pues queremos agradecer mucho porque ha sacado un espacio para poder apoyarnos con esta presentación. En cuanto a Santiago, Santiago es graduado como biólogo de la Universidad de Caldas en Colombia en el año 2012 y desde entonces ha estado involucrado en varios proyectos de conservación concentrados en algunas de las especies de aves rapaces más representativas y emblemáticas como el cóndor andino, el águila arpía y el águila crestada Spizaetus isidori. En 2008 inició el proyecto Águila Crestada en Colombia y en 2015 fundó la ONG llamada Proyecto Águila Crestada Colombia para trabajar estrechamente con el gobierno y las instituciones privadas. En 2016 fundó el proyecto Águila Crestada de América del Sur con investigadores de Colombia, Ecuador, Perú y Argentina. En 2017 Santiago inició su doctorado en biología otorgado por el Consejo Nacional de Investigación Científica y Técnica de la Argentina, INCITAP-CONICET, y el Programa de Educación en América Latina del de Peregrine Fund de Estados Unidos. Actualmente Santiago es estudiante de doctorado de 4º año y su proyecto se titula El águila negra y castaña en los sistemas socioecológicos, implicaciones de conservación, el cual desarrolla en Argentina, Perú,
Ecuador y Colombia. Bueno, después de este pequeño perfil de cada uno de nuestros expositores, me gustaría saber si Santiago ya tiene micrófono. No te escuchamos. Espérate, miramos aquí los participantes. Aló, aló. Santi, si quieres, salte y vuelve y entra a la plataforma, ¿te parece? Esperamos un momento mientras Santiago entra. Para las personas que nos acompañan desde ya, quiero recordarles que pueden ir dejando sus comentarios en la sección de comentarios de Facebook Live. Para las personas que no nos pueden acompañar el día de hoy o que tal vez por el horario no pueden estar en el en vivo de esta transmisión, quiero recordarles que en las horas de la tarde podrán observar este webinar en nuestro canal de YouTube. Nos pueden encontrar como Fundación Alianza Natural Colombia y allí tendremos la grabación de este webinar, pues el cual buscamos que todas las personas puedan acceder. Esperamos que nuestro segundo expositor, ok, ya estamos uniendo a Santiago. Hola, espera que está conectando el audio. Listo, aló. Ahora sí. Perfecto, ahora sí te escuchamos. Sí. Qué bueno que ya están juntos. Era por poner un poco de vértigo a la presentación. Sí, siempre es bueno dinamizar un poco las presentaciones. Entonces, ¿qué arrancamos? Claro, estamos todos listos. Entonces, arranquemos. Las personas están muy interesadas de conocer toda la información que ustedes nos traen el día de hoy, entonces los dejo con ellos. ¿Les parece? Nos vemos en un rato. Yo voy a estar acá por si cualquier problema técnico, entonces ya nos vemos. Adelante, Santiago. ¿Están viendo mi presentación ahora? ¿Sí? Sí. ¿Listo? Sí. Bueno, entonces, primero que todo, saludar a todas las personas que nos estén viendo desde cualquier lugar del mundo. La verdad es que tratamos de hacer esta invitación muy extensiva para que muchas personas pudieran conocer un poquito de lo que hemos hecho. Tal vez les sirva por ahí para sus propios proyectos o por cultura general. Sin embargo, bueno, espero que nos estén viendo sobre todo acá en Argentina, también en Colombia. Por ahí la gente muchos biólogos, muchos ecólogos, gente trabajando con conservación, en Brasil seguramente nos están viendo. Y quiero mandar un saludo principalmente a las personas que trabajan por la conservación en Colombia, principalmente a la gente que trabaja por conservar, digamos, águilas o diferentes especies en un trabajo de la mano con ONGs, instituciones del gobierno. Espero que ellos nos estén viendo, especialmente ahí en Corpo Guavio, en la CAM, en Cortolima. Son instituciones con las que hemos venido trabajando y que esperamos que esta charla, digamos, como que motive nuevas y futuras investigaciones y sobre todo medidas de conservación de estas especies. Lo primero es contar un poquito de por qué hacer un webinar en conjunto con Elena. La verdad es que a Elena la conozco hace algunos años y siempre fue un referente
sobre todo porque ha logrado hacer cosas muy importantes con el proyecto Arpía en Brasil y bueno, y todo su grupo de trabajo ha hecho un trabajo muy interesante del que muchos hemos visto como un referente, sobre todo para iniciar a trabajar con estas especies, así como también pues hay grupos en otros lugares, pero hacer un webinar con Elena, hacerlo en conjunto como que me da mucha alegría porque siento que una cooperación que hemos tenido durante varios años, muy constructiva sobre todo, de compartir información, compartir métodos de investigación y sobre todo tratar de ayudar el uno al otro para que puedan o podamos llegar al objetivo final que es conservar águilas o conservar estas especies. Entonces, sin más, gracias Elena por compartir este webinar y por toda la información que seguramente nos vas a compartir hoy, que va a ser muy interesante. Entonces, Elena va a entrar con su charla y después de que ella termine, yo voy a seguir con mi charla. Activa el micrófono, no olvides, Elena. Opa. Entonces, quiero, antes de empezar mi charla, agradecer. ¿Están escuchando? ¿Están escuchando? Sí, escuchamos, sí. Sí. Perfecto, perfecto. Entonces, agradecer a Felipe y Alianza Natural Colombia por esta invitación. Estoy muy feliz de alegre de participar de esto con Santiago Zuluaga, un amigo de muchos años. Algunas aventuras en Colombia, en Brasil también, en campo, visitando nidos de águila crestada, Isidoro y de arpía acá en Manaus, cuando Santiago estuvo acá en 2015. É muito gratificante poder compartilhar um pouco da informação que nós estamos generando acá em Brasília, em Projeto Arpía, em Brasil, que há alguns anos estão trabalhando com esta espécie de águila de arpía. Estão mirando minha apresentação? Sí, sí. Sim, bom. Cadê? Entonces, eu sou Helena Aguiar, faço parte do projeto Arpía de Brasil há alguns anos, desde 2005, quando comecei em maestria a estudar esta espécie em Amazônia. Estudo em alguns outros biomas de Brasil, mas o foco de meu trabalho há muitos anos é na Amazônia. O projeto Arpía é um projeto que começou no Instituto Nacional de Pesquisas de Amazônia, INPA. E antes gostaria de agradecer muitas pessoas, porque este trabalho não seria possível se não são muitas pessoas no campo, estudantes, voluntários, investigadores que têm uma experiência, algumas instituições particulares ou estaduais, internacionais, que contribuem financeiramente ou com infraestrutura. As pessoas que estão no campo, que trazem informação para nós sobre os nidos. É uma rede muito grande de pessoas que contribuem para esse trabalho de investigação e de conservação também. Então, quero agradecer a todas essas pessoas e instituições por tudo que fazem por o projeto Arpía, pela conservação dessa grande águila. Então, nós trabalhamos no continente sul-americano, mas a espécie ocorre desde América Central, em grande parte da América do Sul, em região de bosques florestais, como a Amazônia, em todos os países vizinhos, até o norte de Argentina, em região de Misiones, e na floresta atlântica aqui em Brasil, que está nesta região de nuestro país. Entonces, el proyecto Arpía actúa solamente en Brasil, pero hace muchas colaboraciones con los países que están vecinos a nuestro país, porque a especie Arpía no está limitada a cuestiones geográficas, ¿sí? Todo está conectado.
Entonces, la misión del proyecto Arpía es investigar y conservar esta especie, las grandes águilas, incluso Morphinus guianensis, Espisetos ornatus, as outras grandes águilas que ocorrem acá em Brasil, no território nacional, nosso Brasil, com muitas instituições, só que utilizando a águila arpia como bandeira para chamar a atenção hacia a conservação das outras águilas e das espécies que estão dentro da floresta que a arpia habita. Então, para as pessoas que não são investigadores ou que não são biólogos, quem é a águila arpia? Sim? É um grande depredador, essa ave muito linda, que começou a ser estudada, por exemplo, sistematicamente há muitas décadas, desde 1964, em Guiana Inglesa, por Foley Cope. Desde esse tempo, há outros investigadores, como Álvarez Cordeiro, em Venezuela, e Carla Aparicio, Tânia Senaiotti, aqui em Brasília, e muitos outros que estão... Ruth Muniz Lopes, em Equador. Então, são muitas pessoas, investigadores, que estão liderando grupos de pesquisas e coletando mais informação para conhecer esta águila tão rara e especial que temos no dossel das florestas tropicais. Então, é um depredador de topo de cadeia que mais forte das Américas por sua capacidade de caceria de outras espécies de mamíferos, de outras aves de menor porte, pero sua madurez sexual demora um pouquinho para começar, 4 a 5 anos para começar a reproduzir. E o cuidado parental dessa espécie também é um pouco demorado, como se diz, para começar para cuidar, reproduzir um outro pichão e vai esperar por 3 anos. Então, essa é uma das características que faz com que a arpia seja uma espécie vulnerável a algumas ações antrópicas que estamos fazendo com ela na natureza. Então, em cautividade, conhecemos que ela pode viver até 50 anos, então é uma espécie de longevidade grande e é fidel à citonidificação. A arpia utiliza árvores e sempre vai utilizar a mesma árvore desde que esta árvore esteja em pé na floresta e que o entorno esteja bueno para sua reprodução e alimentação. O macho é menor que a hembra em peso, em algumas dimensões de tarso, por exemplo, em tamanho também, na envergadura do tamanho das alas, que em geral atinge 2 metros de uma ponta a outra, e por assim, o nido também é grande, há 2 metros de diâmetro e 1 de altura. Assim. Então, essa espécie, como eu falei, ocorre em bosques florestais, em Amazônia, floresta amazônica, em Brasil, em floresta atlântica. E são bosques que ocupam, em Brasil, por exemplo, uma área muito grande. Por isso, a espécie globalmente ainda é considerada como quase ameaçada. Pero estos bosques são muito heterogêneos, há diferentes tipos de árvores, de espécies, de ecossistemas que fazem uma grande diversidade de presas e de situações para a arpia reproduzir. Então, e a taxa de deforestação desta floresta em Amazônia, por exemplo, em 2015 atingia esses valores muito altos. Uma situação de perda de hábitat para a arpia que hace uma situação crítica para a espécie, que está aumentando em Amazônia, por exemplo. O que passou em floresta atlântica, há uns 40 anos, se passa cá em Amazônia brasileira, do que eu conheço. O Santiago pode falar melhor do que passa em Amazônia de Colômbia. Então, há algumas situações de perda de hábitat para supressão, para hidroelétricas, para campos de soja, e áreas de manejo florestal estão reduzindo a quantidade de hábitat, digamos, de qualidade para a espécie. Então, acá é uma árvore nido e se mira que o dossel abaixo da árvore está reduzido em sua disponibilidade para vuelo dos pichones, quando nasce, estão começando a voar. E assim, são situações que causam a espécie numa situação de risco de sobrevivência.
en naturaleza. Entonces, a arpía nidifica, en 2010 sabíamos que en cerca de 20 especies de árboles emergentes. São nidos muito grandes, alguns, dependendo da estrutura do árbol, vai se quedar por muitos tempos como este, que é em Floresta Nacional de Carajás, na área protegida em Brasil. São nidos que atingem, em média, 35 metros, em diferentes espécies florestais, a maioria árvores de interesse comercial, madeireiro. Então, aí há uma competição por um local de edificação com os outros homens. E outro conflito de conservação com as águias arpias é em questão de perseguição, seja por atitude, medo, de curiosidade ou de cultura para alimentação, como se passa em Amazônia, em caceria. Aqui há alguns exemplos, mas há muitas mais situações que ameaçam a arpia em questão de conflitos humanos e vida silvestre. Então, alguns indivíduos chegam para nós nestas situações muito malos, sendo vítimas de disparos, e alguns morrem, outros nós conseguimos que voltam à natureza, regressem à natureza. E por tudo isso que eu falei, a espécie globalmente é quase ameaçada. Luciene considera assim, pero en Brasil, recentemente, el proyecto APIA contribuyó para que a especie pasase por una reavaliación y ahora es vulnerable. Pero en la floresta atlántica, en esta región, que está muy fragmentada y hay refugios pequeños, ¿no?, de floresta, a especie está en diferentes categorías de amenaza, como críticamente en perigo. Entonces, vou falar solamente de duas situações do que conhecemos, descobrindo o dossel a partir da águia arpia, sobre comportamento e alimentação. Há muitas outras questões que o projeto Arpia e muitos investigadores estudam acá, mas vou focar nesses dois aspectos. Então, hacemos observação direta, plataformas de observação, coletas biológicas para conhecer sobre alimentação e monitoreio remoto com câmeras trampas de radiotelemetria. Então, durante muito tempo, é uma metodologia estabelecida, a observação focal do indivíduo no nido, mas se perde algumas informações que com as câmeras trampa en el dossel é possível conseguir muito mais informações com menos esforço no campo. Então, vou compartilhar dois trabalhos que publicamos sobre o que conseguimos coletar com câmeras trampa. Um sobre as espécies que estavam visitando nidos de arpia. Instalamos 10 câmeras em diferentes regiões da Amazônia e uma cá em uma área de transição entre cerrado, tipo florestal que ocorre em Brasil, mais baixo que floresta amazônica, uma área de transição. Pero a espécie está nesta região também. Então, instalamos 10 nidos, começamos em setembro de 2012, e continuamos até 2016 monitoreando estes 10 nidos. E só não foi possível obter dados porque o equipo se rotou, se quebrou. Não funcionou. Então, foram 4 anos de coleta, instalando as câmeras trampa arriba do nido, uns 2 metros, em momentos em que não havia nenhuma arpia, nem pichón que havia nascido há pouco tempo. Nós temos uma precaução para não prejudicar a espécie em sua reprodução, que ela vai abandonar o nido. Então, a instalação dessas câmeras se começa antes da reprodução ou depois de 4 meses que o pichón ha nascido. Então, dependendo da estrutura do árvore, nós nos adaptamos e fazemos essas instalações de equipos. Então, as espécies que foram registradas visitando o nido de arpia foram 21 espécies, 6 mamíferos e
As outras foram diferentes grupos de aves. Então, temos tamandua, taira, o jupará, eu esqueci o nome em espanhol, desculpa. Os monos, aqui um outro mono que estava... E essas espécies aqui são parejas de aves, pauxio e águila, hornet hawk eagle, que também estavam visitando o nido em diferentes momentos da arpia, quando havia um juvenil com alguma idade que saía do nido, voltava, pero nenhuma espécie, não registramos nenhuma espécie quando havia uma arpia incubando, por exemplo, ou cuidando de um pichão com 2 meses de idade, porque o risco de ser predado é 100%. Outros caronheiros, como buitre rei, também estava lá se utilizando de um perezoso aí, acá. E registramos também interações antagônicas com arpias e uma taira. O nido da região de transição é uma árvore mais baixa, tem 14 metros de altitud. Então, na conclusão, para o tempo que as espécies se quedavam no nido, o risco de predação é óbvio que vai aumentar. Quanto mais tempo se queda no nido, mais tempo estão expostas a risco de predação. Incluso aconteceu um caso com esta espécie acá. Então, mesmo que elas vão, por exemplo, para algumas espécies ou indivíduos que são inexperientes, como juveniles de monos, o ganho de energia, mesmo que ela seja grande, ele aceita o risco de ser predado. Então, é uma coisa de ecologia que podemos discutir em outro momento, se alguém quer. Então, acá, ele registrou esse indivíduo juvenil de um mono, se quedou como 17 minutos nesta região do nido acá, e foi predado acá. O macho predou esse indivíduo de mono. E acá, outro momento que a hembra está com uma tamandua em suas patas, mas não temos o momento se foi de predação, quanto tempo esse indivíduo se quedou acá. Se não temos a informação se é um indivíduo que estava escalando o nido. O outro trabalho é sobre um registro de morfinos guianenses que estava visitando o nido de arpia. Há interações entre das duas espécies em diferentes situações. É um trabalho em colaboração com o grupo de Carla Aparicio de Condados de Panamá, que muito gentilmente nos colaboramos nesse trabalho. Então, acá temos um morfo oscuro de morfinos guianenses que estuve no nido, que estava ativo com pichón com uma arpia juvenil com 2 anos, e os adultos que também estavam traindo alimentação, presas para este pichón. Ou seja, um nido ativo, pero esse indivíduo se quedou só por 15 segundos, desculpa, pero há registros que não estão publicados dessa interação que morfinos guianenses voam cerca de nidos de arpia, como assim. E neste caso, é o dado de arpia, um nido que estava sendo monitoreado por observação direta por Carla, e a águila crestata, morfinos guianenses juvenil, se aproximou do nido de arpia que estava acá. Mais abaixo, acá, este é o árvore do nido, e esse é o juvenil que estava em seu nido. E houve essa interação com vocalização, comportamento antagônico de arpia. Essas são duas interações que nos dizem que as duas espécies estão compartilhando os hábitats, as mesmas regiões, nidos são em uma certa distância. Então, por exemplo, para o interesse de conservação, estaremos cobrindo as duas espécies. E agora sobre o que comem as arpias, né? Como podemos descobrir isto no dossel. Então, é um trabalho que foi publicado de uma região específica da Amazônia, no Xingu,
donde estudiamos 6 nidos de arpía en esta región de Brasil, la Amazonía, acá en Pará. Eram estudos de coleta de presas em nidos. Então, escalador Olivier Jodoin, que trabalha com arpia há mais de 10 anos, escala nidos, instala as câmeras, trampa, colecta os huesos, captura os pichones para radiotelemetria, instalação de dispositivos de identificação. Pero en este caso, son colectas para descobrir as espécies. Há 2 metodologias que colecta direta e esta que é o que cai do nido. Então, colocamos esta tela de intersecção, pero gostaria de salientar que nunca instalamos esse tipo de tela em regiões que sabemos que passam caçadores, para não trazer atenção para o que há nesta árvore. Entonces, hay una gran cantidad de huesos, de penas de arpía para estudios de genéticas, por ejemplo, gagrópilas, que son las bolas de pelos y huesos, uñas, dientes. Entonces, yo hago la identificación por estos huesos, un trabajo muy sencillo. Y por aquí, en esta región, tenemos un padrón que se pasa en la mayoría de los casos en bosques que não são tão fragmentados. A maioria das espécies são os perezosos, as 2 espécies que ocorrem aqui na Amazônia brasileira, monos e porco-espinhos. E há também répteis, como iguanas. Acá, esta quantidade merece destaque porque é nido cerca de uma área inundada, de um rio. Então, dependendo do hábitat, podemos ter diferentes grupos de espécies sendo consumidas por arpia. E uma grande quantidade de outras espécies que ocorrem em menos quantidade na frequência da dieta. Então, para os estudos com câmeras trampa, nós entendemos que devemos seguir práticas de ética para não subir nos nidos quando estão com pichones, com indivíduos adultos em incubação ou em cortejo, para não interferir neste comportamento. E isso se passou porque em nenhum de nossos nidos tivemos que os indivíduos abandonaram o nido. Conseguimos registrar cópulas, a postura do huevo, incubação, tudo se passou muito tranquilo. Nenhum indivíduo, não houve nenhuma perda de indivíduos, de huevos ou de pichones. Então, esta é a mensagem que gostaria de passar para os que estão utilizando câmeras trampa em nidos de águilas ou de outros rapazes, de outros aves. Sigam práticas éticas, não pense solamente em los dados que querem coletar. Pensem nas espécies que vocês estão estudando. Então, isto que eu queria falar, porque nós estamos descobrindo sobre o dossel de arpia. Há muitas questões de conservação, de los peligros que essa espécie está passando em sua área de ocorrência, pero não vou entrar nisso. Há outros investigadores do grupo que estão trabalhando nisso. Dejo aqui meus contatos e vamos mirar agora o que Santiago tem para nos apresentar sobre essa espécie tão linda, também, Spizaetus isidori, que ocorre em Colômbia e Argentina também. Graças. Gracias, Elena. Muchas gracias, muy linda tu presentación. Vamos a ver si cumplimos nuestro cometido también con esta. A ver.
Ahí me imagino que ya están viendo, ¿no? Y escuchándome. Perfecto, Santiago, te escuchamos bien y vemos Bien, tu presentación. bien. Entonces, bueno, Elena, la verdad que nos mostró una amplia gama de posibilidades que hay para estudiar, digamos, esta especie. En general, las técnicas que aplica Elena se pueden usar con otras águilas de bosque, sin importar si es, no sé, el águila arpía, el águila crestada, el águila iguanera, diferentes especies de águilas de bosque, incluso especies que no sean tanto de bosque, sino de tal vez de zonas o de bosques más bajos, como por ejemplo el águila coronada acá en Argentina. La verdad que las técnicas siguen siendo muy similares. Nosotros hemos trabajado con todas esas técnicas y de hecho trabajamos con todas esas técnicas también en el águila crestada o en Spizaetus isidori. Sin embargo, yo quiero centrarme, como Elena ya hizo un diagnóstico bien interesante o mostró cómo son las técnicas usadas para colectar datos de dieta, de árboles, de comportamiento en los nidos. Yo quiero enfocarme en otra parte que de pronto es, digamos, menos trabajada y que se refiere a la relación humano-águila. ¿Sí? La relación humano-águila es una relación bien compleja que, que por ahí no nos llama mucho la atención a veces a los biólogos, pero cuando trabajamos en especies tan amenazadas, por ejemplo, como el águila crestada o el águila poma, Spizaetus isidori, es importante trabajar eso, trabajar el componente, digamos, de la relación humano-águila. Entonces, mi charla, primero voy a mostrar un poco algunas iniciativas que hay, algunos proyectos de conservación que hubo o que hay actualmente, y digamos que interceptan, digamos, a Colombia. Y después la idea es mostrar un caso de estudio, digamos, de los resultados, los últimos resultados que al menos yo he obtenido, porque somos también un montón de personas trabajando con la especie. Ya les vamos a mostrar cómo estamos articulados. Entonces, la segunda parte de la charla, la idea es referirme a un caso de estudio que, que hemos realizado con el proyecto Águila Crestada en la región del Guavio, Colombia. 8 años de trabajo, un trabajo pues que fue apoyado por Corpo Guavio y la Fundación Proyecto Águila Crestada, como que hizo una sinergia ahí bien interesante y hasta hoy en día, aunque estoy haciendo mi doctorado, estoy usando datos de esos que colectamos como para tratar de dilucidar esa compleja relación humano-águila. Y finalmente la idea es sacar una conclusión para cada uno de los dos, digamos, para cada una de las dos partes de la presentación. Bueno, entonces dentro de los programas de conservación de grandes rapaces, principalmente en Colombia, digamos como en la historia no tan lejana, hasta el 2003, por ahí desde los años 90, digamos como que la mayor innovación en esos años fue que se liberaron 2 águilas arpías en el norte del país, en el departamento de Córdoba, en un parque nacional, por el Instituto Alexander von Humboldt, y como que era la primera vez que se hacía un proyecto grande de conservación de águilas grandes, valga la redundancia, y se liberaron pues 2 águilas arpías que habían sido objeto de tráfico de fauna. Lastimosamente de este proyecto no hay mucha información, pero bueno, hay un video que dura como 25 minutos, ahí está el enlace. También Felipe va a compartir el enlace en Facebook para que lo vean después y puedan informarse un poquito de qué ocurrió en ese proyecto y digamos cuál fue la historia de esas águilas. Después quiero mencionar este otro proyecto que es un proyecto, digamos, más contemporáneo, más de esta década, por así decirlo, y es el proyecto de conservación éxito del águila arpía en Colombia, un proyecto que busca más que nada, digamos, como hacer esfuerzos para tener una población viable de arpía en cautiverio e intentar pues reproducirla para diferentes propósitos, básicamente para su conservación. Ya se ha adelantado en algunas cosas, como por ejemplo se hizo el estudio nacional del águila arpía. También se hizo un esfuerzo grande, o hicieron un esfuerzo grande en el Bioparque La Reserva, porque
la Fuerza Aérea Colombiana cambiara su logo institucional, que era el águila calva de los Estados Unidos, y ahora su logo es el águila arpía. Y también pues han trabajado por construir lo que denominan un aviario del ecosistema amazónico, digamos ahí en Bogotá. Luego está este proyecto que es el Black and Shadow Eagle Project Sudamérica, en el que venimos trabajando varios investigadores. Este proyecto surge en el 2015, 2016, por ahí, cuando diferentes personas o investigadores nos encontrábamos trabajando en diferentes zonas. Por ejemplo, yo estaba trabajando en la región del Guavio, en Cundinamarca, con el águila. Juan Manuel estaba trabajando con el águila, la misma águila, pero la llamamos el águila poma acá en Argentina, en el norte de Argentina. Por ahí también Juan Sebastián empezó a trabajar con el águila en Antioquia, en el Huila. Y bueno, y Hernán Vargas y Sebastián casi que fueron como un poco, más que nada Hernán Vargas, como transversal a los tres proyectos por apoyo, logística, digamos, todo el tema institucional. Y Sebastián, digamos, también tuvo un aporte fundamental para que el proyecto pudiera despegar en Ecuador. Entonces, este proyecto básicamente inició con Colombia, Argentina, y después vino a Ecuador, y después algunos investigadores de Perú han, digamos, venido a apoyar el proyecto. Y básicamente, bueno, aunque acá hay un puñado de publicaciones que hemos sacado, eso también está en la web, lo pueden ver si quieren. Pero básicamente, digamos, esta es la red que hemos constituido al día de hoy, donde diferentes personas pues están apoyando y nos relacionamos de diferente manera. Digamos, ponemos como la especie nuestro interés final es la conservación de la especie, y así pues, digamos, tratamos de balancear los intereses de cada uno, de cada persona, de cada investigador o cada organización. Porque, por ejemplo, algunos somos estudiantes de doctorado, maestría, otros, digamos, son directores de ONGs, otros, digamos, son técnicos de campo, otros, digamos, tienen una fascinación más por conocer la historia natural, otro estudiante de maestría acá, algunas personas trabajando con turismo. Y también hay una gama de diferentes instituciones, digamos, apoyando este proceso de conservación. Básicamente las zonas donde trabajamos son toda esta. Acá está la distribución de la especie en Sudamérica. Y bueno, aunque está un poco desactualizado los sitios donde estamos trabajando, pero básicamente la idea es esa. Estamos trabajando en varios lugares, ¿sí? Acá está Perú, en Bolivia todavía no logramos arrancar muy bien el proyecto, pero por lo menos en estos 4 países, Colombia, Ecuador, Perú y Argentina, ya el proyecto, digamos, tiene unos avances importantes. Y ahora, la siguiente parte de la presentación me voy a enfocar en esta poblacioncita que hay acá, que como pueden ver parece estar aislada de la población digamos, esta población grande que hay acá, que va desde el centro-occidente de Colombia hasta el sur del Ecuador. Y también está aislada de la población del norte de Colombia. Entonces ahora la idea es enfocarnos en el caso de estudio en esta poblacioncita chiquitita que hay acá. Y antes que eso quería mostrarles pues que aunque tenemos un puñado de publicaciones, que la mayoría de ellas son recientes, ¿sí? También hemos hecho un esfuerzo por divulgar ese conocimiento, y aquí están pues 2 webinars que se hicieron recientemente por diferentes colaboradores del proyecto. Ellos se enfocaron más a temas de historia natural y temas digamos, de datos ecológicos y biológicos de la especie. También están las presentaciones en Facebook, al menos esta de Sebastián. Y bueno, ahora la idea es enfocarnos a un tema que básicamente yo he denominado como los 2 efectos negativos de la deforestación en el águila crestada. Y algunos se preguntarán por qué la denomino águila crestada. Elena mencionó también un águila crestada en Brasil, y águila crestuda, águila crestada. Es como medio ambiguo el nombre de águila crestada, pero básicamente la explicación es que
una de las posibles explicaciones por la que la denominamos águila crestada o es el nombre que le damos en Colombia, es porque en el libro rojo de aves de Colombia este es el nombre que tiene, ¿sí? Águila crestada Spizaetus isidori. Y desde el principio, cuando nació el proyecto Águila Crestada, nos parecía que sonaba mejor Proyecto Águila Crestada PAC que, por ejemplo, otro nombre puede ser Águila Negra. Entonces, Proyecto Águila Negra, bueno, los que son de Colombia saben por qué ese nombre es inapropiado y los que no, bueno, después les puedo contar por qué. Pero básicamente la especie tiene muchos nombres, ¿sí? Por ejemplo, una inquietud que yo tenía era, bueno, el águila está en los Andes de Colombia, ¿sí? Bueno, los Andes en general de Sudamérica. Pero ¿será que hay algún solapamiento con alguna comunidad indígena, digamos, donde se encuentre el águila y donde todavía persista alguna comunidad nativa, digamos, exista, esté presente en algún territorio? Siempre una inquietud que tuve y me llevé una gran sorpresa cuando en el Ecuador vimos que, por ejemplo, los Otavalos, en el norte del Ecuador, estuvimos haciendo encuestas ahí y siempre vamos con una fotito preguntando si conocen esa águila. Y bueno, estas dos señoras, a primera vista de la foto nos dijeron, sí, es Ugabanga, Ugabanga, Ugabanga. Y hay diferentes personas de la comunidad nos dijeron, sí, Ugabanga, Ugabanga, Ugabanga. Entonces descubrimos que tenía incluso un nombre indígena, que es este Ugabanga. ¿Sí? Pero después hay otros nombres, que es el gavilán cachú, el águila andina, el águila real, el guamán, el monero y el águila pom en Argentina. Entonces, eso era un paréntesis que quería hacer ahí respecto al nombre y ahora pues la idea es mostrarles los resultados inéditos de un estudio que estamos estamos en revisión. Es uno de los capítulos de mi tesis doctoral, como bien lo decía Felipe. Y bueno, entonces básicamente para conectar un poquito esta charla o este caso de estudio con lo que venía hablando Elena, como todos saben, digamos el avance de la deforestación en la Amazonía es, aunque se ha venido deforestando a medida que pasa el tiempo, pero últimamente parece que eso se ha acelerado mucho y además, digamos, el movimiento o la actividad, digamos, del movimiento ambiental cada vez es más, digamos, es más amplia y tiene más visibilidad, entonces, claro, se denuncia mucho más. Pero así como Elena decía, por ejemplo, que la mata atlántica fue deforestada hace 40 años, por ejemplo, los Andes, al menos en Colombia, seguramente también fueron deforestados hace 50, 60 años también. Y han sido deforestados, incluso hay zonas donde más de la mitad del bosque ya fue deforestado, ya fue, digamos, sacado. Además de que tenemos una densidad poblacional altísima en los Andes, al menos de Colombia, ¿sí? Y algunas zonas de Ecuador. Entonces, en ese marco, digamos, de la deforestación, y si estamos estudiando un águila o queremos conservar un águila que necesita el bosque para vivir, pues es obvio que la deforestación puede aumentar el riesgo de extinción del águila en Colombia, ¿no? Y eso ha sido constatado por recientes investigaciones. De hecho, este artículo es muy nuevo, pues es un artículo divulgativo, pero fue sacado, no sé, hace una semana y muestra pues, los resultados de un estudio científico que fue conducido por Juan Sebastián Restrepo bueno, y algunos de sus colaboradores, mostrando pues la importancia, la importancia que puede tener la deforestación en el riesgo de extinción de esta especie. ¿Y por qué puede afectar la deforestación? Pues básicamente, si no hay bosque, no hay hábitat para estas otras especies de las cuales el águila se alimenta. Y obviamente, como eso es un recurso importante, la especie se va a ver, digamos, va a ver disminuida su oferta o su recurso, la disponibilidad del recurso. Y en cambio, en esas zonas deforestadas empiezan o introducimos estos animalitos, las gallinas o aves domésticas, y las águilas empiezan a cazar. A medida que hay mayor deforestación, empiezan a cazar estas gallinas, entonces se genera un conflicto con las comunidades. Entonces, por un lado, estamos acabando el hábitat y digamos, las presas nativas de las cuales el águila se alimenta.
y por otro estamos metiendo gallinas y cazando el águila porque nos comen las gallinas. Entonces, pues básicamente, digamos, esa sería como la lógica de pensar por qué la deforestación está haciendo extinguir la especie. También pueden ver que hay algunas especies en peligro de extinción, sobre todo algunos monos, ¿sí? También está este lorito que es en peligro de extinción que se encontró dentro de la dieta del águila. Y esta tabla resume los resultados de 2 trabajos, el que hizo Juan Sebastián en el 2019 y un trabajo que yo había hecho previamente en el 2016, como bien lo menciona acá. Bueno, digamos como que de esto también hay referencia en estudios realizados a una escala mucho más amplia, digamos a una escala mucho más global. Y lo que muestran esos estudios es que, bueno, principalmente lo que pasa es que de una manera didáctica, lo que pasa es que si acabamos el bosque, si lo deforestamos, entonces el recurso de algunas especies o el recurso, digamos, de hábitat para algunas especies va a ser más limitado, entonces seguramente van a desaparecer, ¿sí? Digo, algunos individuos de una especie no va a haber recurso para tantos individuos. Y después de esa deforestación, que digamos sería el primer efecto negativo, la pérdida de algunos individuos de unas poblaciones, vamos a tener estas personas o esta otra especie con la cual, de la cual conocemos algunas cosas e interactuamos siempre. Y esta especie que somos nosotros los humanos, lo que va a hacer es que va, digamos, a cazar o a ejercer una presión sobre esas especies que ya quedaron en un hábitat deforestado, lo que se denominaría como un segundo efecto negativo de la deforestación. ¿Sí? Y esto, digamos, se ha mostrado que ocurre a escala global, más o menos así. Y bueno, con esta especie no se sabe mucho, pero lo que pensamos es que ocurre más o menos igual. Entonces se deforesta, algunos individuos ya no van a tener la misma cantidad de recursos, por lo que no van a poder estar ahí la misma cantidad de individuos. Después en el efecto post-deforestación van a llegar los humanos y van a cazar unas más. Mientras que en zonas, digamos, mucho más boscosas, reservas naturales, tal vez, digamos, la especie esté mejor conservada, obviamente. Entonces, con ese marco, digamos, de trabajo, con base en esa teoría y lo que conocíamos un poquito del águila, lo que hicimos fue usar datos que estábamos colectando en este proyecto, en el proyecto Águila que está en la región del Guavio, y tratar de ver si eso que estábamos viendo en la teoría también estaba sucediendo acá en una zona mucho más pequeña. Entonces lo que nos planteamos fue evaluar el conflicto humano-águila crestada y ese conflicto lo definimos como una baja tolerancia a perder aves domésticas por la especie y nos planteamos unas hipótesis, ¿sí? Donde una baja tolerancia, como bien lo decimos acá, significa o sería equivalente a un conflicto, mientras que una alta tolerancia sería equivalente a una coexistencia, es decir, la especie no sería cazada. Entonces, si bien el tema de la deforestación parece simple a primera vista, el fenómeno es bien complejo, como ya les decía, tiene 2 efectos negativos y eso también implicaría en que pueden estar ocurriendo 2 cosas. La primera cosa que nos planteamos que ocurre es que a medida que hay más bosque en comunidades rurales, ¿sí? En agroecosistemas donde hay personas, pero también hay bosque, es que a medida que hay más bosque puede haber más conflicto, porque las personas tienen un mayor contacto con esta especie, con digamos, este predador, pero a su vez con otros predadores que también están, digamos, acabando sus gallinas. Por lo tanto, podría estar exacerbado un conflicto en estas zonas de mayor bosque, mientras que otra predicción, digamos, podría ser que las zonas más boscosas serían unas zonas de coexistencia entre las personas y las águilas, porque las águilas tendrían mayor cantidad de presas para alimentarse y no atacarían tanto las gallinas. Entonces, pero nuevamente, este tema de la deforestación no es tan sencillo y pensábamos que era bueno considerar, por ejemplo, la densidad humana, que se ha considerado que es un buen predictor de extinción de especies o de conflicto, así como las pérdidas de gallinas, donde planteamos que a mayores pérdidas, más conflicto,
A mayor densidad humana, más conflicto. Bueno, y los resultados que obtuvimos fueron seriamente reveladores, básicamente confirmando un poco la tendencia, digamos, global de que, primero que nada, a mayor bosque, mayor conflicto, porque hay una mayor interacción con la especie, ¿sí? Que a mayor densidad de personas en esas comunidades rurales también hay mayor conflicto y que a mayor pérdida de gallinas también hay mayor conflicto. Entonces eso a simple vista no tendría, digamos, implicaciones grandes, pero si uno lo que quiere es traducir eso en medidas de conservación. Entonces, por ejemplo, volvemos al mapita. Si queremos analizar eso, digamos, en esta fotico acá, en esta foto de esta área de estudio, digamos, mucho más pequeña, si pudiéramos tomar una foto ahí que fuera algo como esto. Entonces tenemos que, esta digamos es la comunidad 1, comunidad 2, comunidad 3, y esta sería una reserva, que puede ser, no sé, el Parque Chingaza. Entonces nosotros evaluamos por el medio de técnicas sociales y digamos un trabajo bien juicioso usando la investigación social, digamos, con base en la investigación social, tratamos de identificar dónde el águila era más perseguida, digamos, en casos como este. Podríamos ver que esta es la zona de mayor bosque, esta es una zona que todavía tiene bastante bosque, pero tiene menos, y esta es una zona que es más deforestada. Entonces lo que encontramos, es decir, lo que veíamos en los grafiquitos para verlo de una manera más didáctica, sería como que después de hacer la evaluación de en qué zonas hay mayor cacería, mayor presión o mayor conflicto con el águila, encontramos que las zonas de mayor bosque, digamos, comunidades, agroecosistemas donde habita gente, pero también todavía hay un bosque importante, son las zonas donde el águila está mucho más amenazada o está en mucho más riesgo de ser cazada y por ende ser exterminada. ¿Sí? Mientras que las zonas donde hay menos bosque, o sea, más deforestación, no parece haber mucho riesgo de que la especie llegue a ser cazada. Puede ser que en estas zonas la especie no es tan frecuente, ¿sí? De hecho, digamos, es como uno de nuestros supuestos. Mientras que en esta zona la especie es mucho más frecuente, también consume muchas más gallinas en los vecindarios cercanos, y cuando aumenta la densidad poblacional en estos sitios de mayor bosque, digamos, se genera a su vez un mayor conflicto. Eso tiene implicaciones, como les decía, para tomar acciones de conservación, ¿sí? Porque es una especie que se está extinguiendo, necesitamos localizar los pocos recursos que tenemos, recursos que son muy limitados, hablo de recursos económicos. Los recursos económicos tan limitados que tenemos que enfocarlos a algún sitio. Entonces, ¿dónde los vamos a enfocar? ¿Y dónde los vamos a enfocar primero y dónde después? Entonces, lo que sugeriríamos, al menos para la región del Guavio, que es digamos, de la que tenemos datos, es que se debe mitigar el conflicto principalmente en las zonas donde hay más bosque, pero que hay comunidades, ¿sí? Obviamente en zonas de reserva, eso lo quiero recalcar porque puede prestarse para confusión. En las zonas de reserva, obviamente ahí se necesitan medidas estrictas de conservación, pero considerando que es una zona de reserva, implicaría de que no debería haber conflicto o cacería del águila ahí. Mientras que si queremos hacer reforestación, que nos va a dar unos resultados en el mediano y en el largo plazo, la idea sería hacerla en los sitios que han sido más deforestados, ¿sí? Y el orden sería mitigar conflicto para después reforestar y no a la inversa. Eso pienso que, o las conclusiones a las que llegamos, es que es mucho más práctico y podría ahorrarnos un montón de tiempo y dinero con mejores resultados. Entonces lo mismo, volvemos a la foto esta, digamos al área de estudio, donde se deben enfocar las acciones para mitigar el conflicto. Deberían ser acá en esta zona, que son más boscosas, ¿no? Esta zona es uno de los bosques más importantes que tiene la jurisdicción de Corpo Guavio, se llama Unidad Administrativa de Ordenamiento Forestal Farallones, mientras que la Unidad Administrativa de Ordenamiento Forestal Guavio es una zona un poco más deforestada. Entonces lo que proponemos es, deberíamos mitigar el conflicto en estas zonas. Sí, obviamente acá fue donde tomamos los datos, pero sería extrapolable a estas dos zonas también. ¿Sí?
¿Y reforestar dónde? Entonces necesitamos reforestar, obviamente, como un segundo paso después de haber mitigado el conflicto, en las veredas que necesitan reforestación y donde nosotros no encontramos mucha evidencia de conflicto. Es decir, el conflicto está y la especie está, pero el conflicto es mucho menor de lo que ocurre en estas zonas. Igualmente, digamos, el número de individuos que sufrieron de cacería, todos estuvieron en esta zona de acá. ¿Sí? Mientras que en esta zona no hubo registros de cacería, al menos confirmados. Y lo mismo, la reforestación sería extrapolable a estos otros sitios que también hacen parte, digamos, de la región del Guavio y que están bien deforestados. Esta zona de acá es una zona ya de llano, de piedemonte llanero. Así que, digamos, obviamente es necesario reforestar, pero la especie en cuestión ya no estaría en esta zona, porque es una zona más baja ya, es un valle, un llano. Entonces, las conclusiones de este estudio son básicamente que la especie está en grave riesgo de desaparecer de la cordillera oriental debido a la deforestación y la cacería. Y como algo que hay que resaltar es que la especie habita agroecosistemas, ¿sí? O sea, sistemas que son productivos, digamos, con la crianza de animales, producción agrícola, y también tiene bosques muy importantes, ¿sí? Bosques muy bien conservados. Y en estas zonas, obviamente, el águila entra en conflicto con las comunidades porque se alimenta de gallinas y como retaliación, digamos, la especie sufre una fuerte cacería en esas zonas, digamos, donde tiene más bosque y donde seguramente es más frecuente. Entonces, a manera de conclusión, lo que podemos plantear es que, una conclusión un poco general, es que, bueno, primero que nada, hay que hacer claridad de que la deforestación puede tener dos efectos, ¿sí? No quiere decir que uno sea más importante que el otro, incluso todavía está el debate ahí fuerte de cuál efecto es más negativo, si el primero o el segundo, pero hay autores que consideran que los efectos del disturbio post-deforestación pueden ser incluso mayores que el primer efecto. Entonces, lo que pasa es que el primer efecto, que sería la deforestación en sí, lo que hace es que modifica la comunidad de especies que hay en el sitio, ¿sí? Disminuye algunas poblaciones, algunos números de unas, cambia, digamos, la composición, el número de especies y la abundancia de esas especies. Y el disturbio por deforestación lo que hace es una simplificación casi que al límite de la comunidad de especies que hay en esas zonas, llegando al punto incluso de tener bosques vacíos, bosques que son bosques por los árboles y por las especies que hay ahí, pero diversidad de vertebrados pueden llegar a tener muy poco. Ese sería, digamos, el caso más extremo, siempre y cuando todavía tenga algo de bosque, ¿sí? Y otra conclusión, digamos, un poco más para la especie en cuestión, que, digamos, la idea es que queda la hipótesis ahí para seguirla comprobando en otras zonas. Tenemos datos ya de otras poblaciones tal vez más saludables de esta águila, incluso con la fuerte deforestación que está sufriendo la Amazonia, tal vez asimismo podría estar funcionando, no sé, la disminución del águila arpía en algunas zonas. Pero lo que creemos es que la deforestación disminuye los números digamos, poblacionales del águila crestada de una manera importante porque se queda sin espacio donde vivir, pero ese conflicto humano-águila post-deforestación está haciendo que esa situación sea aún más grave, ¿sí? Y llevando la especie a la extinción inminente, en nuestro caso de la región del Guavio, ¿sí? Pero digamos, en una escala de tiempo más grande, puede ocurrir en otras zonas de igual manera. La región del Guavio, porque al parecer tiene una población aislada, es una pregunta que todavía estamos, digamos, pensando y que la idea sería empezar a ahondar un poco sobre eso, ver qué tan aislada está esta población. Pero si la población realmente está aislada, en cuestión de varias décadas, seguramente la especie podría desaparecer si no se toman acciones y si no se toman acciones efectivas, como ya lo vimos más adelante.
Entonces, una conclusión tal vez un poco más general que reúne lo que les mostré la primera parte y la segunda es que hay que tratar de poner digamos, la conservación de estas especies como el objetivo principal y tal vez tratar de buscar un balance, un equilibrio entre los intereses personales o los intereses, digamos, profesionales de cada uno y, digamos, para que haya un real beneficio digamos, en medidas de conservación hacia estas especies. Y un ejemplo interesante, bueno, es la red de trabajo que hemos podido constituir. Hasta ahora hemos sacado este puñado de trabajos que son, incluso no son ni el final, son el principio de poder proponer medidas de conservación, ¿sí? Tener argumentos y tener conocimiento para proponer medidas de conservación, que tal vez es un poco lo que viene ahora. Y básicamente van a venir nuevos trabajos y la idea es que, bueno, que esta charla pueda motivar a que se generen nuevos trabajos, nuevas alianzas y que sobre todo que podamos trabajar en equipo y mejor aún si esos equipos pueden ser interdisciplinarios. Es decir, estamos muy acostumbrados a estar en nuestra zona de confort y estudiar la ecología, la biología o a veces decir que estamos estudiando, digamos que estamos usando métodos sociales cuando realmente no profundizamos mucho en el estudio, digamos, de las relaciones humano-águila o no conocemos mucho, digamos, la base, la teoría social que está detrás de todos esos métodos, digamos, de investigación en la relación humano-águila o humano cualquier especie. Entonces, básicamente la idea es una invitación a que trabajemos primero que nada en conjunto y luego tratemos de ser más interdisciplinarios para que nuestras medidas o nuestras investigaciones tengan un impacto real en la conservación de las especies al final. Entonces, nada, finalmente muchas gracias. También en esto han estado implicadas muchas organizaciones, muchas personas, y acá pues hago un reconocimiento a las personas o a las instituciones, mejor dicho, que más han aportado en diferentes estados de la investigación y sobre todo pues agradecer mucho pues a Corpo Guavio, al Fondo Peregrino, a Fundación Cóndor y a CONICET, que digamos es como la institución que me ha acogido estos últimos 4 años y a pesar de que traía algunos datos colectados de Colombia, es realmente acá y con mi director, con mi equipo, digamos, de trabajo, que he podido llegar a sacar estas conclusiones que hoy les estoy presentando. Acá están mis datos por si quieren buscar alguna información o preguntar algo. Y nada, Felipe ahí está compartiendo los links y finalmente muchas gracias de nuevo. Perfecto, Santiago, muchas gracias por tu presentación, a Elena también. Entonces, pues hay muchas personas que están súper interesadas. Hemos tenido audiencia de más de 8 países en toda Sudamérica, de los Estados Unidos, Centroamérica, en Sudamérica, personas en Ecuador, Perú, Argentina, Colombia, lo cual nos alegra mucho que hayan sido tantas personas las que hayan podido conocer de antemano todas sus investigaciones y conocer también un poco del trabajo que ustedes vienen desarrollando y que actualmente siguen desarrollando. Entonces, tenemos algunas preguntas para Elena y Santiago. Sería ideal si podemos hacerlas y ustedes nos colaboran dando respuestas. A ver, tenemos algunas obviamente para Elena, porque hay personas muy interesadas en el tema de arpía y otras personas también muy interesadas en el tema de Isidori. Eduardo Quevedo Gil nos pregunta sobre las características de los árboles que prefieren las arpías para sus nidos. Si hay un patrón general para la escogencia de esos árboles y si ustedes han pensado en crear campañas de reforestación precisamente de estas especies de árboles. Tienes el micrófono apagado, Elena. Ya. Sí. Entonces, gracias por tu pregunta. Hay estudios de Benjamin Daluz en 2005, hizo un trabajo sobre la arquitectura de árboles de nido de arpía. En general, en resumo, son árboles
emergentes al dorsal, que están en una estructura abierta, con ángulos abiertos para que los individuos lleguen con facilidad en estos nidos. Yo puedo enviar la literatura para Felipe dejar disponible en la internet, porque tenemos poco tiempo, creo que sí, ¿no, Felipe? Claro, 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 no hay problema. Podemos poner los links en la descripción de los videos, no hay problema. Y ahí, si tú quieres, la persona que hizo la pregunta puede contactar conmigo y puedo hablar más específicamente sobre los detalles. Perfecto, perfecto. Otra pregunta sobre arpía nos la hace Martina Abreu y pregunta si se ha calculado el tamaño del territorio que utilizan los padres mientras alimentan a los pichones de arpía. Entonces, esto fue uno de los objetivos de mi doctorado, pero no tuve suceso en capturar individuos en los nidos, individuos adultos en los nidos. Tenemos datos para 2 adultos, pero uno fue una captura de un rescate después de un choque con la línea de transmisión. El individuo se recuperó, regresó a la naturaleza con radiotransmissor via satélite, com GPS, e pudimos coletar os dados. Foi como 25 quilômetros quadrados que ele utilizou na mesma área. E podemos dizer que é uma área de reprodução, porque durante o monitoreio por telemetria VHF, registramos um pichón, um juvenil que estava volando dentro da área que uma hembra estava volando com o equipo. Pero hay os estudos pioneiros de Eduardo Alvarez em Panamá e Venezuela han concluído que está entre 25 quilômetros quadrados e 50 quilômetros quadrados, em resumo, na área de parejas de arpía. Eu creio que em áreas que estão muito mais deforestadas, talvez esto pueda ser menor, esa área, ¿sí? Claro, Es una cuestión a ser respondida. Ok. Bueno, ahora tenemos una pregunta también para Santiago. A ver, José Jesús Vargas González nos pregunta, ¿dónde hay mayor o menor densidad de águilas crestadas en los escenarios estudiados? Es una pregunta difícil esa. La verdad que, bueno, hay que partir de que estamos estudiando un águila de la cual en el año 2010 solo se tenían 2 artículos de biología de la especie. ¿Me están escuchando? ¿Sí? Sí, perfecto. Y esos 2 artículos de biología de la especie eran del año 60 y otro del año 1999. Es decir, estamos partiendo de que es una especie que conocemos muy poco de su biología. Eso por un lado. Y por otro lado, lo que pensamos es que como la escala de nuestro estudio no es una escala tan grande, lo que pensamos es que algunas de las comunidades estudiadas pueden tener, es decir, algunas de las comunidades estudiadas incluso pueden llegar a no tener ni siquiera un nido de una especie dentro de esa comunidad, ¿sí? Hay, por ejemplo, zonas donde el nido está en el límite de 3 comunidades, ¿sí? Entonces, suponemos que esa pareja está, digamos, ocupa el área de 3 de esas comunidades, ¿sí? Por lo que esperaríamos que la presencia de la especie sea más o menos homogénea, ¿sí? En zonas más deforestadas, lo que pensamos es que la especie no visita tanto, pero nosotros controlamos de que la especie estuviera presente por registros nuestros de la especie y también por preguntarle a la gente si la había visto en esa zona. Tratamos de tener una evidencia, digamos, tangible de si la especie
es más o menos frecuente porque no podemos hablar de abundancia en la escala en que estamos trabajando. Es una especie que como la arpía no se usa 50 kilómetros cuadrados y la comunidad más grande que evaluamos tiene 60 kilómetros cuadrados, o sea que podría tener una pareja. Entonces lo que hicimos fue tratar de ver si la frecuencia de observación del águila por la gente cambiaba en zonas más boscosas o menos boscosas y no encontramos alguna relación. Sí encontramos la especie en todas las comunidades, pero no pudimos tener una evidencia de que la especie sea más frecuente en una o en otra zona. Ahora bien, con datos de telemetría obtenidos recientemente, que no están incluidos en este estudio, es otro tema que estamos analizando todavía, hemos visto que la especie usa más que nada las zonas más boscosas, ¿sí? Y en menor frecuencia las zonas más deforestadas, aunque sí las usa las zonas deforestadas. Entonces cualquiera diría, ah, no, pues claro, la especie es más frecuente en las zonas boscosas, entonces ahí es donde la cazan. Sí, pero eso cuando nosotros partimos a hacer esta investigación no lo sabíamos, ¿sí? Igual el conflicto con una especie, la cacería de una especie no siempre está determinado por si la especie está presente, es más frecuente o no. Los conflictos con la fauna en general son mucho más complejos. De hecho, encontramos en una comunidad que el conflicto es muy alto, pero no tiene bosque la comunidad. El bosque es cero y el conflicto es muy alto. Entonces, lo que estamos interpretando en esa comunidad es que hay un conflicto, digamos, por intereses entre diferentes actores, lo que se denomina también un conflicto humano-humano sobre cómo las especies deben ser, digamos, conservadas o manejadas. Es bien complejo el tema, pero está bien interesante la pregunta y la idea es poder seguir haciendo estudios y ver en una escala más grande cómo se comportaría eso. Lo que queremos hacer es, o lo que estamos haciendo ahora es trabajar solo en nidos de la especie. Entonces hemos hecho encuestas en 30 nidos. Ahí tenemos controlado, digamos, la presencia de la especie. Debería haber una pareja por cada nido. Y queremos ver si en esos 30 nidos, digamos, hay variaciones en cuanto al conflicto, variaciones, si puede ser explicado por el bosque, por la densidad de humano y por las pérdidas, es decir, como otra manera de tener un control respecto a eso, porque claro, es una preocupación que más que nada tienen los ecólogos, ¿sí? Pero si tienen la especie más frecuente o menos frecuente, o más abundante o menos abundante, entonces el conflicto va a ser así. Pero bueno, ya como les digo, es un poco más complejo el conflicto humano-fauna. Pero muchas gracias a José Jesús por la pregunta. Hola, hola. Gerson Peñuela nos pregunta si volvieron a tener avistamientos o registros de la especie en Campo Hermoso. El micrófono, Santiago. No te escuchamos. No, nada. Debe ser tu auricular, tal vez. No, aún no. Bueno, mientras tanto, vamos entonces con alguna pregunta para Elena. Mateo Giraldo, Elena te pregunta, ¿cuántos nidos monitorea el proyecto Arpía en Brasil? Actualmente, hola Mateo, ¿cómo estás? Actualmente tenemos como 140 nidos mapeados, conocidos, pero la capacidad de monitoreo es como 40 nidos a lo largo del año. Y para el monitoreo de todos estos nidos, ¿utilizas cámaras trampa o diferentes técnicas de monitoreo? No, diferentes técnicas. Contamos con el trabajo de muchos voluntarios. La mayoría es observación directa con binoculares, cámaras tradicionales de fotografía y algunos, en la Mata Atlántica ahora, el doctor Auro Baños está monitoreando todos los nidos con cámaras trampas. En Rondônia, el grupo de Rondônia, que está coordenado por Carlos Tuyama, también ellos utilizan cámaras de acción, la GoPro.
y cámara tradicional para los monitoreos y binoculares. Pero la mayoría es observación directa y tradicional, el monitoreo. Infelizmente, la pesquisa no tiene tantos recursos como debería para hacer lo que deberíamos para conseguir buenos datos y ter suceso en la conservación de nuestra naturaleza. Yo creo que el mismo se pasa en Colombia, en los otros países. No es fácil hacer pesquisas acá en Brasil. Entonces, listo. ¿Respondí, Mateo? Hola. ¿Y tú, Santiago? ¿Tienes, Santiago? No estamos escuchando. No. No te escucho. No. Hola. Ahora. Nos preguntan si tienes experiencia en trepar nidos de noche para hacer Sí, alguna nuestro actividad. grupo empezó hace algunos años a trepar en los nidos durante la noche, para seguridad de la especie de los escaladores. Porque, y también para que la perturbación sea la mínima perturbación. Ok, Es más difícil, claro, pero es más efectivo. ok. Me imagino que hay más riesgos para la seguridad del trepador, trabajar de noche. ¿Funciona mi micrófono ahora? Sí, Sí, ahora perfecto, sí. Santiago. Hay casos de arpía machucando escalatrepadores, ¿no? De sus nidos. No sé, no puedo hablar ahora los detalles, pero en nuestro grupo esto nunca se pasó porque siempre tuvimos mucha precaución. Ok. Y Santiago, ¿qué nos puedes contar de las trepas nocturnas a los nidos? Sí, la verdad que se escucha, ¿sí? Sí, Ya sí. estoy un Sí. poco... la verdad es que, bueno, esto es una historia un poco larga, pero básicamente el resumen es que la foto esa donde yo salgo con Elena fue porque yo, bueno, muy joven y muy principiante en el tema, queríamos subirnos a un nido y bueno, me llevé un escalador de rocas a subir al nido y el tipo decía, no, eso facilito, escalamos allá el nido, capturamos el pichón. El tema fue que fuimos, después de haber llevado todos los equipos hasta un lugar bien alejado, de haberle pagado al tipo para que viniera desde Manizales hasta Cundinamarca, hacer todo el trabajo, tener toda la logística. El tipo subió 30 metros en el árbol y de ahí no fue capaz de subir. Entonces, Olivier y Elena me habían dicho en Bariloche que si quería, ellos podían venir a ayudarme, a darme una mano en Colombia. Entonces yo al ver esa situación de que no habíamos podido subir, le dije, listo, vénganse, yo les pago el pasaje y todo, vénganse y me ayudan a subir y me explican un poco cómo tengo que subir. Y bueno, ahí tomamos esa foto, ahí vino el esposo de Elena, Olivier, que es el escalador, digamos, que puede tener más experiencia escalando nidos de arpía no sé, en el Amazonas, en Brasil, en Colombia, y me explicó un poco. Él es un escalador obviamente formado en escalada y en arborismo. Me explicó, subimos, pero cuando ellos vinieron ya el pichón había volado, así que no lo pudimos capturar de todas maneras. Pero yo ya empecé a conseguir equipo, aprendí algunas nociones básicas y al siguiente año me subí yo solo en la noche porque había visto que la especie era demasiado agresiva. Incluso cuando Olivier se subió al nido, el pichón que tendría, no sé, por lo menos unos 6 o 7 meses, casi que quería atacarlo, le volaba alrededor de él. Entonces, como que yo empecé a optar por escalar de noche para no perturbarla y me parecía que era mucho más seguro para ella y para mí.
Y últimamente hemos hecho 2 capturas en el día y ni siquiera nos ha atacado el adulto, pero bueno, pienso que eso lo hemos hecho ahora después de haber escalado más de 10 o 15 veces nidos de noche. Mucha Entonces, práctica como, ya. sí, y sobre todo como conocer un poco la especie y respetarla mucho para que, pues para que ella te respete. Pero hay una experiencia en Antioquia de una gente que tenía un observatorio para ver el águila, para ver la dieta, y un muchacho fue atacado brutalmente en la espalda por el águila. Eh, y lo que pensamos es lo que dice Elena, sí, no tienen todas las precauciones, por ahí alteran el comportamiento del águila de un momento a otro, y claro, son atacados y lastimados. Claro, claro que sí. Eh, a ver, ¿qué otras preguntas tenemos acá? A Gerson, si quiere le respondo. Sí, ¿qué pasó con el registro de Campo Hermoso? Sí, la verdad es que en Campo Hermoso hay un nido de la especie que es tal vez el nido más, digamos, bueno, uno de los nidos más estudiados en el país hasta hace algunos años. La verdad es que ahí hemos monitoreado, pero ha sido un poco complejo. La especie está, el nido parece que no es muy, la pareja parece que no es muy productiva porque ha tenido como 3 pichones en 10 años solamente, sí, mientras que hay nidos que tienen un pichón cada año. Pero otro desafío grande que hemos tenido ahí es tratar de convencer a la corporación de que conserve la especie, digamos, más decididamente, algo que hemos logrado en el Guavio, con Corpo Guavio hemos logrado una sinergia muy interesante, pero en Corpo Chibora ha sido más difícil y bueno, es un tema del que estamos trabajando también para tratar de convencerlos y tratar de tener como mejores formas de llegar a construir, digamos, medidas de conservación con las instituciones que son las autoridades ambientales en esta zona. Entonces, la preocupación mía ahí, digamos, en Corpochidor va más por ese lado, en cómo convencer a Corpochidor de que le apueste decididamente a conservar esta águila, ahora que estamos obteniendo datos muy relevantes del riesgo de extinción en el que está la especie en esa zona. Pero sí, la especie sigue ahí y sigue reproduciéndose ahí. Ok, súper. Lorena Hernández, te pregunta Santiago si existen proyectos donde donde esta especie se incorpore como objeto de conservación en propuestas de corredores biológicos a nivel macro, y si existen análisis de esta especie en temas de conectividad biológica o de corredores biológicos para la especie. Bueno, sí, muchas gracias por la pregunta. Sí, como les decía, esta especie, aunque digamos ahora estamos haciendo estudios cada vez más informativos, hace 10 años, digamos, no había casi nada de esta especie, ¿sí? O sea, lo que estamos haciendo ahora es lo primero. Digamos, muchas de las publicaciones son las primeras en dieta, las primeras en, no sé, en monitoreo, digamos, de nidos, las primeras en monitoreo de telemetría, mortalidad. Entonces no hay mucho sobre eso, pero tal vez yo no soy la persona más indicada para hablar, pero sí hay un colega que es Juan Sebastián Restrepo, que ha venido trabajando con el tema de grupos de observadores de aves que definen la especie, digamos, como el valor objeto de conservación, digamos, en diferentes territorios. Me parece que es una propuesta muy interesante y si, digamos, se puede vincular a investigación fuerte, a medidas de conservación, puede ser una propuesta muy prometedora para las zonas donde puede llegar el turismo, ¿sí? No le podemos decir a un turista que se meta en una chiva 10 horas y después vaya otras 5 horas en un caballo hasta un lugar. Sí, es un tema complejo, pero en las zonas donde hay, digamos, logística para que haya turismo, sería una buena estrategia. Ok. Bueno, Naturaleza y Ciencia le manda muchos saludos a Elena y le dice que presente al bebé en cámara. Sabemos que estás con tu maternidad y no hay ningún problema. Aparte te agradecemos pues obviamente tu participación y sacar tu tiempo. Eh, José Jesús Vargas te saluda, Elena, que qué gusto verte de nuevo, y te pregunta que según tu experiencia, ¿qué puede limitar
la persistencia de una pareja de águila arpía en su hábitat reproductivo ancestral? Yo creo que no tenemos esas medidas científicamente estudiadas, pero con la experiencia de los nidos que yo conozco, creo que lo que va a limitar es la cacería. La cacería, la presión de muchos cazadores, porque hay nidos donde esto se pasa, las especies son muy ariscas, existen especies muy ariscas, y en bosques protegidos los individuos son más tranquilos cuando llegamos para monitorear. En esta idea hay una región aquí en Rondônia donde los bosques son mucho fragmentados y las especies continúan reproduciendo, hay presas para alimentación, solo que esta fragmentación tal vez limita la dispersión y la viabilidad da especie en longo prazo. Los pichones que están naciendo en estos nidos en áreas deforestadas tal vez no están consiguiendo otros sitios para se reproducir. Entonces, el tiempo, la deforestación, el tiempo es lo que va a limitar la continuidad en longo prazo de la águila arpía en los bosques. Okay. Que en estos bosques que estoy hablando, hace como 40 años que la deforestación empezó en Brasil, en la Amazonía, y a arpía es una especie de longevidad, ¿no? Entonces tal vez las parejas que estamos monitoreando hoy estaban hace algunos años, y cuando se van, se morran, no más tendrá otros individuos para sustituir esas parejas en estas áreas. Ok, muchas gracias, Elena. Chicos, Saludos, pues ya tenemos 1 hora y media de webinar. Creo que ya Elena debe atender a su bebé. Quiero también, pues obviamente agradecerles a los dos nuevamente. Para las personas que vieron el webinar, todos los papers e investigaciones de Santiago y de Elena pueden ser descargados. En la descripción del video están los links de las plataformas donde están estos artículos, entonces pueden consultarlos fácilmente. A Santiago y Elena nuevamente muchas gracias. Realmente muy agradecidos, toda la gente súper interesada en conocer un poco más de sus experiencias y de su trabajo a nivel de investigación y de conservación de estas dos grandes rapaces, tanto en la Amazonía como en los Andes. Desde la Fundación Alianza Natural reciban un total agradecimiento, y pues saben que nosotros también somos un actor más que queremos trabajar con la biodiversidad en el dosel. Entonces ojalá a futuro podamos encontrarnos en algún proyecto o en alguna iniciativa de conservación. Nuevamente a las personas que no pudieron estar en la tarde de hoy, pueden ver este video en unas 2 horas en nuestro canal de YouTube, y muchas gracias por participar en este nuevo webinar. Los próximos webinars los estaremos desarrollando la segunda y cuarta semana de agosto. Entonces los invitamos a que estén pendientes de nuestras redes sociales para poder conocer las interesantes temáticas que nos trae este fantástico mundo de la biodiversidad en el dosel. Muchachos, que estén muy bien, muchas gracias, y espero Gracias a todos. hablar con ustedes. Bye bye, se cuidan. Gracias, Felipe. Gracias. Chao. Parabéns por la iniciativa de Fundación Naturaleza. Es muy buena estos webinarios. Gracias. Okay, Chao, chao. Santiago. Gracias. Gracias. Chao.